No va a ser este un vídeo de todos los easter eggs que hay en The Boys, porque hay muchos vídeos así en internet y es algo que a mí no me interesa. En su lugar me voy a centrar más bien en para qué sirven estas referencias y cuál es el mensaje que intentan transmitir en la serie de The Boys. En resumidas cuentas, The Boys es una serie de televisión satírica de superhéroes producida y distribuida por Amazon Prime. Prime Video. Está basada en el cómic de Garth Ennis y Tariq Robertson, pero yo me voy a centrar en la adaptación a la pantalla porque, aunque sí que es cierto que me leí los 2 primeros volúmenes de los cómics, pues no me acabaron de convencer. Me parecieron demasiado edgy por ser edgy, pero bueno, que igualmente esto es mi opinión. Sintetizando mucho, la serie se llama The Boys porque cuenta las aventuras de un grupo de individuos que se enfrentan a superhéroes que abusan de sus poderes, principalmente el grupo formado por The Seven y la corporación Vought. Esta no es una premisa original porque esto de superhéroes chungos ya lo había hecho, por ejemplo, Alan Moore con Watchmen. Pero yo soy siempre defensora de que la originalidad está sobrevalorada porque hay cosas que tienen una premisa muy parecida, pero a las que cada autor les da un giro distinto. Y que es interesante ver aunque partan de la misma base. Si bien Watchmen es un universo que a mí me parece que está más estilizado, más de cómic noir, el universo de The Boys desgraciadamente se parece mucho al nuestro. Los superhéroes que son admirados públicamente, fuera de las cámaras son personajes corruptos. En mi opinión, las referencias de The Boys tienen el gran atractivo de que no entorpecen el visionado de la serie. Si las entiendes, te añaden una capa más y si no, pues no pasa nada, puedes continuar viendo la trama sin problema. Yo tengo la sensación de que en los últimos años, quizá desde 2013 o así, desde que se puso de moda ser hipster y un poco cultureta, ha habido cierta tendencia a hacer homenajes, poner easter eggs y referencias en cosas de cultura pop. Que yo encantada porque a mí entender referencias me hace sentirme muy lista. Para mí, el caso culmen de esta tendencia es Ready Player One, en el que las referencias son tantas que la trama queda supeditada a estas. De hecho, mi mayor problema con Ready Player One es que yo en su momento no había visto El Resplandor ni varias cosas que mencionan, así que me quedé un poco como... A mí la peli no me gustó particularmente porque, eso, soy de la opinión de que las referencias deberían quedar supeditadas a la trama y no viceversa. Es decir, que seas capaz de continuar con la historia aunque no tengas esta referencia. En Los Simpson, por ejemplo, hay muchísimas referencias que yo no entendía hasta que fui más mayor y vi más cosas, y aún así, cuando salían los capítulos, me hacían gracia igualmente. Y claro, ahora los ves de mayor y te añaden una capa más. O también, por ejemplo, hace poco vi A Cabin in the Woods, y sin haber visto yo tantísimas películas de terror, es una película que me gustó. Y claro, alguien que sea más forofo que yo del cine de terror seguro que la disfruta muchísimo más. Pero eso, yo la pude disfrutar sin problemas sin haber tenido que ver todas las películas a las que referencian. Entonces, ¿para qué sirven las referencias en The Boys? Intentar sintetizar qué significa una obra me parece algo un poco fútil porque para mí la gracia del arte es que tiene varios significados y no sé qué, no sé cuántas. Realmente lo que estoy haciendo aquí es lo de siempre, de relacionar dos cosas que aparentemente no tienen relación alguna para crear un significado nuevo, lo cual esto ya de por sí es bastante posmoderno. En la Wikipedia citan que, y sí, la Wikipedia para mí es mi salvadora y las referencias están bastante bien. Después de los atentados del 11 de septiembre y los profundos cambios geopolíticos que estos conllevaron, además del debilitamiento de la fuerza jurídica vinculante de los derechos humanos, la discusión de la posmodernidad perdió empuje, ya que, como hemos dicho antes, esta se caracteriza, por lo menos hasta el momento, por sus definiciones por negación. El término posmodernidad ha dado paso a otros como modernidad tardía, modernidad líquida, sociedad del riesgo, globalización, capitalismo tardío o cognitivo, que se han vuelto categorías más eficientes de análisis que la de posmodernidad. En cambio, el posmodernismo sigue siendo una categoría que en los ámbitos estéticos se ha manifestado muy productiva y no necesariamente contradictoria respecto a las recién indicadas. En contraposición con la modernidad, que es este movimiento de principios del siglo XX, cuando todavía hay un poco de esperanza así en general, la posmodernidad es la época del desencanto. Se renuncia a las utopías y a la idea de progreso del conjunto. Se apuesta en su lugar por la carrera del progreso individual. Se predican supuestos límites de las ciencias modernas en cuanto a la generación de conocimiento verdadero, acumulativo y de validez universal. Se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción a una economía de consumo. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. La revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente se mezclan con la compulsión al consumo. Del cottagecore hablamos otro día. Los medios masivos y la industria de consumo masivo, valga la redundancia, se convierten en centros de poder. Además, deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes y es reemplazada por la imagen.
hay una excesiva emisión de información, frecuentemente contradictoria, a través de todos los medios de comunicación. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, lo que se traduce en el hecho de que lo que no aparece en un medio de comunicación masivo simplemente no existe para la sociedad. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia, y la convierte en mero entretenimiento. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show, especialmente ahora en el contexto de las redes sociales. Claro, esto que estoy contando es lo que pasa en nuestra vida real, no en el universo de The Boys. Pero aún así me llama mucho que hayan cogido todo este world building, si quieres llamar así a cómo funciona el mundo real, y sea suficientemente parecido y distinto a la vez de nuestra realidad como para que aún así genere cierto choque. Como movimiento artístico, los rasgos más notables del arte posmoderno son la valoración de las formas industriales y populares, el debilitamiento de las barreras entre géneros y el uso deliberado e insistente de la intertextualidad, expresada frecuentemente mediante el collage o el pastiche. Claro, y a día de hoy, realmente el cine y la televisión son los medios de comunicación más capaces de reproducir las características de este movimiento concreto. El posmodernismo es una postura intelectual o un modo de discurso que está definido por una actitud de escepticismo hacia las grandes narrativas de la modernidad, a los conceptos de significado y al papel que tiene la ideología a la hora de mantener sistemas de poder sociopolítico. Claro, teniendo en cuenta esto, es comprensible que sean características habituales de lo posmoderno la autorreferencialidad, el relativismo moral, la pluralidad, la ironía, la irreverencia y el eclecticismo. Y sobre todo, a mí me interesa de esto, que rechaza la validez universal de oposiciones binarias, una identidad estable, jerarquías y categorías. Claro, a mí esto me da mucha paz en mi día a día porque yo soy una persona muy contradictoria, porque por una parte soy una abuelita que se pasa el día haciendo punto de cruz, pero por otra parte me gustan mucho los memes. Pero bueno, dependiendo del medio que se utilice, estas características de lo posmoderno se manifiestan de una forma o de otra. En literatura es con citas, estilos narrativos y en general un cierto escepticismo o nihilismo hacia la gran narrativa de la cultura occidental. Si te interesa esto, tengo un vídeo también sobre Fleabag y ser una mujer posmoderna. Y ahora, diferencias entre homenaje, easter egg y referencias. Homenaje. En el sentido más genérico, un homenaje es rendir respeto o tributo a algo o a alguien, normalmente porque admiras esta obra. Hay múltiples ejemplos de homenaje en el mundo audiovisual, pero se pueden encontrar en cualquier medio. En literatura, por ejemplo, el poema de John Milton, El paraíso perdido, es un homenaje a la Biblia y a la historia original de Adán y Eva y al mito de la creación. Luego, otros autores, como por ejemplo Philip Pullman, que a mí personalmente me gusta mucho, cogerán este mismo mito e historia e incluso harán referencia al paraíso perdido de John Milton para inspirar su propia obra, como es el caso de La materia oscura. En The Boys se puede ver que hay distintos homenajes a los propios cómics, y en la serie también hay otros homenajes audiovisuales distintos, como la escena en la que están Butcher y Homelander frente a frente, en una referencia a Robert De Niro y Al Pacino en Heat. Empezando porque en los cómics, el personaje de Hughie está inspirado por el actor británico Simon Pegg, que es quien interpreta al padre de Hughie en la serie. Y por si fuera poco, se hacen homenajes a sí mismos y a las temporadas anteriores. Por ejemplo, que Hughie acabe cubierto de sangre es algo recurrente. O en la segunda temporada, cuando le están dando una paliza a Stormfront, dicen que Girls Get It Done están haciendo una referencia a capítulos anteriores. A la vez que es una referencia a la escena de Infinity War de Marvel de Girl Power, en la que los personajes femeninos estaban por ahí haciendo cosas, pero sin pasarse, que no nos vengamos tampoco muy arriba. O también en la serie de The Boys se hacen homenajes a sí mismos al presentar como cameos a parte del equipo de producción de The Boys. Easter egg. Un easter egg es un mensaje, una imagen o un rasgo que aparece de forma oculta en un software, un videojuego, una película y o otros medios electrónicos. En uno de mis capítulos favoritos de Doctor Who, Blink, precisamente la existencia de un easter egg en 17 DVDs distintos es lo que lleva a la resolución del problema de la protagonista. O, como ya he mencionado, en Ready Player One, los protagonistas están compitiendo entre ellos para encontrar distintos easter eggs en un ambiente virtual enorme. Los easter eggs en general han pasado a formar parte de la cultura pop. Y, de nuevo, en The Boys hay múltiples easter eggs colocados para los fans de los cómics, como por ejemplo que Victoria en la tercera temporada pues menciona los nombres de 3 superhéroes que aparecen en los cómics. También en esta temporada, The Boys, los chavales, se mudan del cuartel general que tenían antes al edificio que aparece en los cómics. O Butcher, por ejemplo, tiene también una jarra en forma de perro
que es un guiño a su perro terror de los cómics. Referencias. No es ningún secreto que el género de los superhéroes ha sido bastante prolífico en los últimos años, sobre todo con títulos como los de Marvel. Relacionado con la industria de las películas de superhéroes hay muchísimas referencias en The Boys. Y ya dejando aparte el mundo de la ficción, yo personalmente creo que si hubieran hecho la serie de The Boys antes, es que no habría sido tan buena. Porque es que el anuncio de A-Train o la imitación de la canción de Imagine que cantaban los famosos durante la cuarentena de 2020, todos son referencias a cosas que han pasado en la vida real, pero es que son demasiado absurdas para que sean ciertas. Y sin embargo lo son. Parecen algo que pondrías en una serie justamente para hacer crítica, pero que en la vida real son ridículas. En una de las escenas más terribles de la serie, Homelander deja que un avión se estrelle después de intentar salvarlo. Al volver al escenario y dar un discurso patriótico para mejorar su imagen, es inevitable que, al oírlo, no pienses en el discurso de George Bush después del 11 de septiembre. Claro, y el propio personaje de Homelander es una referencia andante. De hecho, yo no creo que sea un secreto que Homelander está claramente inspirado en Donald Trump. Y aquí es donde confieso mi fantasía de la semana. Cuando empecé a ver la serie el año pasado, yo no quise decir nada durante para no convertirme en una parodia de mí misma, a la que le gustan los hombres de la ficción que son unos psicópatas, y me dijeron, oye, ¿a ti no te pone el Homelander? En conclusión, las tres cosas, los homenajes, los easter eggs y las referencias, lo que pretenden es obtener una reacción por parte del público y que éste participe en la serie activamente. ¿Qué hay más posmoderno que esto? Además, al indicar hechos de la vida real y además de forma claramente crítica, ficcionalizas esta y la haces más comprensible, más ordenada y te puedes enfrentar a ella, porque, seamos sinceras, la vida real es caótica y abrumadora y ojalá ser un personaje de ficción, al que todo le sale bien al final. Hay muchas cosas pasando ahora y todo el rato, mientras que la ficción encuentras una estructura. De hecho, me estoy acordando ahora de un post de Tumblr que era algo como un personaje al que le sangra la nariz y es como, ¡ay, vaya, qué raro! Y tú, leyendo lo que sea, piensas, pero si quieres un personaje de ficción, ¿no ves que esto te va a llevar a otra cosa? Las referencias de The Boys, aparte de funcionar como denuncia política, en un mundo que es cada vez más absurdo y en el que las diferencias sociales son, desgraciadamente, cada vez más evidentes, es servir como síntesis de qué es vivir en una época de cultura posmoderna, donde aparentemente no hay nada nuevo bajo el sol y todo es un remake de un remake de un remake. Finalmente, yo creo que The Boys ha conseguido lo que se proponía, porque el audio de Soulja Boy cantando una cover de Blondie se ha convertido en un meme en TikTok. Fab Five Freddy told me everybody's fly. DJ spinning, I said my. Flash is fast, Flash is cool. Francois Sabah, Flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot. Y lo mismo le ha pasado al clip en el que Homelander se está riendo diciendo, ¡jajaja, all right! Y no se me ocurre sinceramente nada más posmoderno que esto. Y ya estaríamos. Si te ha gustado este vídeo, pues lo de siempre, dale a like, suscríbete, compártelo si quieres, y ya si quieres dejar un comentario diciendo pues qué te ha parecido esto o qué opinas así en general de la vida y de The Boys, pues es bienvenido.